y la ministra Ribera, responsable de la EMET y de las confederaciones hidrográficas, en Bruselas o en París. A las 20:20 le envía un SMS al presidente de la Generalitat Valenciana en el que dice: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar está inquieto, pero manejando con prudencia. Los consejeros futuros han sido nombrados a dedo por los partidos del Gobierno. Van a cobrar 100.000 euros durante los próximos 6 años, cosa que antes no sucedía. Si dicen sí a todo, podrán estar 12 años como consejeros cobrando 100.000 euros. Nunca se olvidará, o por lo menos nosotros nunca olvidaremos, que horas después de la mayor catástrofe climática del siglo como mínimo en nuestro país, el Partido Socialista y sus socios de gobierno asaltaran la cadena pública nacional en un pleno que ellos mismos habían pedido aplazar. Hoy ha vuelto la actividad plenaria al Congreso de los Diputados después de aquel bochornoso 30 de octubre. Horas después de la dana y con decenas de fallecidos confirmados, Armengol, a petición del Partido Popular y aceptado por los demás grupos parlamentarios, cancelaba la sesión de control al gobierno. Minutos más tarde, el teléfono sonaba y ordenaban a la presidenta del Congreso convocar un pleno urgente porque el respeto y el socorro a las víctimas no era más importante que el nombramiento de un consejo de administración que va a estar a la orden del gobierno a cambio de 100.000 euros por cabeza. Pues hoy Manuel Mariscal, diputado de Vox, y Macarena Montesinos, diputada del Partido Popular, han retratado a los grupos parlamentarios que participaron de una de las mayores vergüenzas que se han visto en la Cámara Baja en toda su historia. Y claro, obviamente se ha liado. Acompáñame, suscríbete al canal, dale al botón de me gusta para apoyar a este humilde canal y comenta qué opinas del nuevo Consejo de Radiotelevisión Española. Tus impuestos se devuelven en propaganda, amigo, así que no te quejes tanto y sigue pagando. Gracias, presidenta. Hoy culmina el asalto del Gobierno a Radiotelevisión Española. Pero antes de nada es importante explicar cómo han llegado ustedes hasta aquí. Porque hace 2 semanas, cuando todos los españoles estábamos preocupados por las imágenes que veíamos de Valencia, ustedes se negaron a suspender un pleno porque querían convalidar a toda prisa el Real Decreto del Gobierno que permitía este asalto a Radiotelevisión Española. Y la semana pasada, mientras que miles de valencianos comprobaban cómo habían perdido todo lo material que podían perder, como su hogar, su negocio o su coche, incluso algunos de ellos también la vida de familiares, a ustedes les dio igual. Y a toda prisa convocaron una comisión de nombramientos para colocar a 11 de los suyos en el futuro Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Lo hicieron a toda prisa y sin una empatía hacia el pueblo español que sufre. Ustedes, los socialistas, han demostrado estos días de manera evidente que están en política para servirse a sí mismos y no para servir a los españoles. Es muy triste decirlo, pero los españoles han comprobado estos días que los peores políticos de la historia de España no hay que buscarlos en los libros, ni en los museos, ni en los cementerios, porque están vivos y son ustedes. Fue antes con Miguel Tellado se levantaba después de 2 preguntas a la ministra de Hacienda y a la ministra de Trabajo a pedir que se parara el pleno porque lo que estaba ocurriendo, porque lo que había ocurrido en Valencia no había sido normal. Pachi López se levanta y dice lo mismo que Miguel Tellado, se levanta la portavoz de Sumar y le da las gracias a Pachi López por parar el pleno, no a Miguel Tellado, a Pachi López, y después Armengol reúne a la mesa. Después de haber paralizado el pleno, convoca un pleno extraordinario, urgente, para asaltar Radiotelevisión Española, en boca de un diputado del Partido Socialista quien fue a defender eso en la tribuna, la televisión española, la televisión pública más plural de la historia. Después veremos el listado de los consejeros. Lo que han hecho ustedes es vergonzoso. Y me voy a detener en la materia que nos ocupa, que es Radiotelevisión Española, quizá lo menos importante en estos momentos y sobre todo porque es algo material que podremos reconstruir en un futuro, porque todo lo que ustedes están destruyendo habrá algún día que será reconstruido. Pero para que los españoles lo entiendan, lo que ha realizado el Gobierno ha sido un Real Decreto para convertir Televisión Española en un aparato de propaganda sin ningún tipo de control. Además, utilizarán Televisión Española para beneficiar políticamente a sus socios de gobierno y para beneficiar económicamente a productoras privadas cercanas al Partido Socialista y al separatismo catalán. Y algunos españoles se estarán preguntando que eso ya ocurría, ya había manipulación en Televisión Española.
Pero antes no tenían el control absoluto del Consejo de Administración. Prueba de ello es que desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa ha habido en Televisión Española 4 presidentes y 2 de ellos dejaron de serlo, uno por dimisión y otro por cese, por no aceptar las exigencias de la Moncloa. Con este decreto esto no va a ocurrir, porque el futuro Consejo de Administración sí que va a estar controlado al completo por el Gobierno, porque los consejeros futuros han sido nombrados a dedo por los partidos del Gobierno. Además, los 11 consejeros que van a nombrar hoy ustedes van a cobrar 100.000 euros durante los próximos 6 años, cosa que antes no sucedía. Y además, si dicen sí, Juan, a todo lo que venga de la Moncloa, podrán estar 6 años más. Es decir, que los futuros consejeros, si dicen sí a todo, podrán estar 12 años como consejeros cobrando 100.000 euros. En definitiva, este decretazo ha sido diseñado para eso. ¿Lo habéis entendido? Que a esos nuevos consejeros que ha puesto la Moncloa a dedo pueden estar 12 años cobrando 100.000 euros haciendo lo que les dicte el Gobierno. Entonces, ¿esos consejeros cómo van a trabajar? ¿En beneficio del Gobierno o en perjuicio del Gobierno? ¿Van a ser neutrales o van a hacer todo lo que les dicte el Gobierno, a cambio de percibir un sueldo bastante interesante? Para controlar el Consejo de Administración por parte de la Moncloa. Es una burrada. Además, española. Y además algunos medios señalan que el futuro presidente de Radio Televisión Española será José Pablo López, el artífice de la contratación de Broncano por 28 millones de euros. Está claro lo que van a hacer ustedes en Televisión Española. Hay que premiárselo. El Consejo que van a nombrar hoy los diputados del Partido Socialista y sus socios será el consejo más numeroso, más caro, más político y menos profesional de su historia. Y también será el menos plural porque Vox no estará representado en ese consejo, siendo la tercera fuerza política de España, cuando hay algunos partidos con muchísima menos representación que sí que estarán en el consejo. Los partidos nacionalistas vascos y catalanes, PNV, Junts per Catalunya y Esquerra, los 3 representados. Decimos con toda claridad. Ustedes pactaron en el año 2021 la renovación del Consejo de Administración anterior. ¿Y para qué les ha servido ese acuerdo con el Partido Socialista, excluyendo además a Vox? Para que ahora el Partido Socialista se ría de ustedes. Y además siempre estará la duda de por qué cuando ustedes gobernaron con mayoría absoluta no hicieron nada en Televisión Española. ¿No lo hicieron por cobardía o no lo hicieron porque no les importa la cadena pública? Y voy terminando. Hoy Vox no tendrá el aplauso de la mayoría de los diputados de esta Cámara, ni del Gobierno, ni de los futuros consejeros de Radio Televisión Española, ni tampoco de las productoras privadas que ganarán mucho dinero con la cadena pública. Nos da lo mismo, nosotros no buscamos ese aplauso, buscamos estrechar la mano al pueblo español honrado que sufre el abandono del Gobierno, un Gobierno que está destruyendo su prosperidad, su unidad y su seguridad y que hoy se está apoderando de su televisión pública. Es una vergüenza que en el día después, horas después de la mayor catástrofe climatológica, esa catástrofe que ha provocado tantas víctimas y que ahora está provocando tantas peleas y conflictos y tantas echaderas de culpa entre distintos partidos, pues el día después de esa catástrofe, pues ese día después, horas después, la presidenta del Congreso de los Diputados convocaba un pleno urgente, extraordinario, porque había que asaltar la televisión pública, para meter un consejo de administración que esté totalmente controlado por el Gobierno, ya que les van a pagar un sueldo mínimo de 100.000 euros al año y que, como ha dicho Mariscal, como nos ha recordado, pueden llegar a cobrarlo hasta 12 años, cobrando 100.000 euros, 1.200.000 euros para llevar a cabo todo lo que les dicte la propaganda del Gobierno. Ahora vamos a escuchar las declaraciones cortitas, no creo que la escuchemos entera, del diputado valenciano Vicent Manuel Sarriá del Partido Socialista, a ver cómo nos justifica que se convocara ese pleno extraordinario el miércoles pasado. Hace 2 miércoles, perdón, que ya han pasado 2 semanas. Hoy procedemos a la elección de los 11 consejeros de Radio Televisión Española que corresponden a esta Cámara en virtud del Real Decreto que convalidamos el pasado 30 de octubre. Y después de celebrar la semana pasada las comparecencias de los candidatos que fueron considerados aptos por una gran mayoría de los grupos parlamentarios. El pacto de gobierno. Oída previamente su experiencia y capacitación profesional. Bildu, PNV, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Sumar, Podemos. Esto es lo que nos corresponde. Corresponde a nuestra obligación como parlamentarios de legislar, debatir, acordar. Sin embargo, me van a permitir recordar cómo tanto ese día 30, como la semana pasada en la comisión, el Partido Popular, acompañado de Vox, decidió que le era más útil
a sus intereses partidistas, utilizar espuriamente la catástrofe que se estaba viviendo en Valencia para prolongar claramente el bloqueo en el que se encuentra la dirección de Radio Televisión Española desde hace meses y del que en gran medida son ustedes responsables. Ay, valencianos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de que un diputado valenciano, en un momento como el que se vivió hace 2 semanas, prefiriera votar el asalto a Radio Televisión Española en el Congreso de los Diputados antes que se centrara únicamente el Poder Legislativo en ayudar en lo que fuera posible a los valencianos? O por lo menos mantener un decoro, mantener un respeto, guardar un respeto. Porque a esa hora de la mañana ya se conocían víctimas. No es de extrañar. No es de extrañar porque es lo que han venido haciendo durante años cada vez que ha estado en su mano bloquear cualquier institución u organismo del Estado. Lo hacen con cualquier excusa y basta recordar el Consejo General del Poder Judicial y otros, pero con eso es suficiente. Pero además, como valenciano, no puedo evitar expresar la tristeza que me produjo esa vergonzosa utilización del dolor, de las víctimas, como me la produjo la campaña de insultos y señalamiento a la que algunos diputados socialistas valencianos y diputadas socialistas valencianas nos vimos sometidos simplemente por hacer nuestro trabajo. Y lo siento. Ya lo habéis escuchado, ¿no? Yo creo que ya vamos a saltarnos lo que queda de discurso. Ya lo habéis escuchado. Hacer vuestro trabajo. Dentro de vuestro trabajo también cabe el respeto a las víctimas. ¿Por qué paralizasteis el Pleno? ¿Por qué se paralizó el Pleno? Supuestamente para guardar un respeto a las víctimas y que los diputados ayudaran en lo que pudieran, en lo que se pudiera. ¿Por qué paralizasteis el Pleno entonces? ¿Por qué paralizasteis la sesión de control al Gobierno si teníais que hacer vuestro trabajo? Pachi López defendió que se paralizara el Pleno. Y después, a traición, convocáis un Pleno urgente solo porque tenéis que asaltar la cadena pública. Respóndeme, entonces, ¿por qué paralizasteis el Pleno, la sesión de control al Gobierno, si teníais que hacer vuestro trabajo? Porque sois unos miserables. Sois unos miserables. Deberías darte un paseo también por Valencia después de decir esto. Vamos a escuchar a Macarena Montesinos, diputada del Partido Popular. Señorías, quiero empezar reiterando una vez más nuestro apoyo, cercanía y solidaridad con las víctimas y sus familias de la mayor catástrofe de la que tenemos memoria, y un reconocimiento muy especial a los que están dando lo mejor de sí mismos para ayudar en esta tragedia. Señorías socialistas, ustedes que demostraron su bajeza moral el miércoles 30 en esta Cámara y antepusieron sus intereses al dolor, carecen de autoridad para atreverse a criticar a quienes allí estaban. Porque veamos, ¿dónde estaba el presidente del Gobierno? En la India, y ahora dimitido de todas sus responsabilidades. Y la ministra Ribera, responsable de la EMET y de las confederaciones hidrográficas, en Bruselas o en París, preparando su futuro. Además, si lo sabían con tanta antelación, ¿por qué no estaban aquí? Eso sí, a las 20:20 le envía un SMS al presidente de la Generalitat Valenciana en el que dice: el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar está inquieto, pero manejando con prudencia. En fin, su gestión, la de la señora Ribera fundamentalmente, ha sido lamentable. Y Sánchez debería trasladar a la Comisión Europea una solución y no un problema. Y su secretario de Estado en Colombia y la directora general de Protección Civil, dependiente de Marlaska, camino de Brasil. Y Marlaska, preocupado por colar en el Real Decreto de ayudas para las víctimas de la Dana a su amigo el DAO de la Policía Nacional, justificándolo ante una situación de emergencia nacional. Emergencia nacional que no han decretado para atender a las víctimas. Pero eso sí, para nombrar al DAO, para eso sí que la han decretado. Señorías, este Gobierno ha ocupado
todas las instituciones, la Fiscalía General del Estado, el CIS, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, la Agencia EFE, la lista es larga, y hoy rematan el obsceno asalto a Radio Televisión Española. En unas circunstancias de absoluta tragedia y destrucción, con una nación en shock, cuando ya eran 52 las víctimas encontradas, el miércoles 30 de octubre este Gobierno y sus cómplices aquí presentes siguieron adelante en su objetivo de eliminar los contrapoderes que sustentan un sistema democrático con el fin de apuntalar en el poder a un Gobierno corrupto, con un presidente que ha sido capaz de decir las frases más infames que se recordarán en años. Pero estaba claro, como dijo la ministra de Igualdad, ante esta tragedia, dijo textualmente, es nuestro momento. Y no lo iban a dejar pasar, tristemente. Lo vuelvo a repetir. Si no era urgente paralizar el Pleno porque era su trabajo, ¿por qué paralizaron la sesión de control al Gobierno? Si el Partido Socialista estaba de acuerdo en parar la sesión de control al Gobierno, ¿por qué convocan un pleno extraordinario? Es que no hay que darle más vueltas. Ese fue su primer acto, cuando suspendieron el control al Gobierno, pero decidieron seguir avanzando en la colonización y degradación de las instituciones y mantuvieron el pleno del decretazo. Y es que este Gobierno discrimina en función de la ideología. El segundo acto se consumó con las comparecencias de los candidatos que hoy se quieren ratificar, quedando demostrado que este Gobierno solo legisla para comprar favores. Y hoy asistimos al tercer acto. Ni pluralismo, ni diálogo, ni intención para tratar de alcanzar un acuerdo con el principal partido de la oposición, para configurar un Consejo de Radio Televisión Española que verdaderamente represente a todos los españoles, refrendado como mínimo por 2/3 de la Cámara, y que deberían elegirse de forma proporcionada entre las dos cámaras, porque ambas somos igualmente depositarias de la soberanía nacional. Sin embargo, han despreciado de nuevo al Senado, con la desproporción inaceptable de la elección de 11 consejeros en el Congreso y 4 en el Senado. Ustedes saben que hoy no consumarán su fechoría, tendrán que esperar al jueves. Y una vez más, lamentablemente, Radio Televisión Española se estrellará contra su muro. Aprobarán un consejo de comisarios políticos con un presidente de Radio Televisión Española que tendrá plenos poderes para contratar a las productoras amigas, para decidir qué directivos pilotan el medio y cuál será su organización. El pretencioso Consejo de Administración más plural de la historia, en palabras del ministro, encierra una burda cacicada. Señorías, el decretazo tiene el marchamo inequívoco de la más genuina producción sanchista. Se basa en una falsa realidad, rezuma cinismo y esconde un turbio objetivo. Porque esta es la cantidad de podredumbre que le rodea para el número uno. Es urgente controlar la información. Atacan a los jueces, atacan a la oposición, atacan a los medios de comunicación a los que califican de pseudomedios porque día a día revelan sus sucias tramas de mordidas. Las andanzas de la imputada mujer del presidente Sánchez, de su imputado hermano, de su imputado número 2. El infame rescate de Europa, la imputación a su fiscal general, las investigaciones a varios ministros e incluso a la presidenta Armengol. Son tantos los delitos que intentan tapar que era de extrema urgencia controlar para ustedes la Radio Televisión Española, esa que se mantiene con más de 1.190 millones de euros de dinero público. Para eso a ustedes nunca les ha importado. Decenas de miles de páginas sumariales y repletas de corrupción y la nefasta gestión de Sánchez en la tragedia provocada por la DANA no se podrán tapar ni con este asalto a Radio Televisión Española. Concluyo. Podrán comprar votos por sillones, votos por presupuestos, votos por silencio, hasta votos por presos. Para eso les sirven sus socios. Pero jamás podrán comprar la opinión crítica de los españoles que les están juzgando por sus actos, ni podrán vencer la voluntad decidida del pueblo español en pasar página de esta pesadilla que representan ustedes. Nada más y muchas gracias. Pues hayan tenido el discurso de Macarena Montesinos. Para terminar este vídeo, como os he prometido, os voy a enseñar quiénes van a gestionar, a controlar esos 1.190 millones de euros del erario público destinados a Radio Televisión Española. El primero, José Pablo López, es el que tuvo la grandísima idea de meter a Broncano en Radio Televisión Española. La famosa Angélica Rubio, que fue la del bulo de que el juez Peinado, que es el que está juzgando a Begoña Gómez, tenía 2 DNI, que es directora del medio Plural, El Plural.
y que también ha sido asistente personal de Zapatero. Esther de la Mata, que ha sido directora de comunicación del ministro Félix Bolaños. Rosa León, que fue concejala socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Mercedes de Pablos, que ha sido también concejala socialista en el Ayuntamiento de Sevilla. Las dos candidatas de Sumar, Maite Martín y Marta Rivas. La primera secretaria general de Comisiones Obreras en Radio Televisión Española. Y la segunda, que fue diputada en el Parlamento de Cataluña por Podemos. María Roncesvalles Solana, que ha sido diputada de Geroa Bay en el Parlamento de Navarra, Geroa Bay, que es el partido del PNV en Navarra, Sergi Sol Ibros, que fue director de comunicación de Oriol Junqueras, y Miquel Calçada, que ha sido propuesto por Junts per Catalunya. Estos consejeros han sido puestos por PNV, para el Partido Socialista, obviamente, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya. Un consejo, como todos sabemos, muy plural. Pues estas personas son las que van a gestionar, a cambio de 100.000 euros anuales, 1.190 millones de euros que pagamos con nuestros impuestos. Ese anuncio de los impuestos que pagas se te devuelven en sanidad, en educación y demás. También se te devuelve con medios de comunicación públicos que hacen propaganda del gobierno a cambio de un sueldo de 100.000 euros al año. Y quien me diga que esto es un consejo plural, es que, ¿qué quieres que te diga? Le cuesta un poco. Y que encima todo esto se votara, se iniciara el proceso en un pleno que supuestamente era cancelado, aplazado por una catástrofe climática la más grave de la historia de nuestro país, es que ya multiplica, triplica el escándalo y la vergüenza que sentimos los españoles de tener ahí en el Congreso de los Diputados personas que única y exclusivamente se mueven por lo que se mueven, por seguir manteniendo su escaño de diputados y seguir cobrando más de 100.000 euros al año.